Sí, por supuesto, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, están organizaciones civiles en apoyo de la mujer, en apoyo del niño. Sí, por ejemplo, está lo que es Amnistía Internacional, está lo que son las Naciones Unidas. Bueno, básicamente solamente conozco a la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, y me imagino que debe de haber muchísimas ONGs más trabajando al respecto. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en su programa Panorámico. Acabamos de ver la opinión de las personas acerca de México y los derechos humanos y bueno, nos siguen sorprendiendo sus respuestas. Para continuar con el tema de hoy, que es México en examen, bueno, quisiera preguntarle cuáles son las posibles acciones que tomará México después de las recomendaciones que le dio, bueno, la ONU. Bueno, en la misma sesión en la cual fuimos evaluados del pasado 10 de febrero, el mismo gobierno mexicano, por conducto del secretario de Gobernación, se comprometió primero a llevar el seguimiento de todas las recomendaciones que nos fueron dadas y segundo, a suscribir un acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular la oficina que está en la Ciudad de México, para que de manera conjunta también se lleve a cabo todo el seguimiento de las recomendaciones de las que fuimos objeto. Aquí vale la pena también resaltar que, bueno, habíamos comentado, son 192 países miembros de la ONU que se van a evaluar en periodos de 48 países cada año. Entonces, los resultados, o sea, a nosotros no nos toca ser evaluados sino hasta el 2013 nuevamente, o sea, es demasiado tiempo para ver realmente si se cumplió o no se cumplió con el seguimiento a las recomendaciones. Hay cosas que pueden hacerse en un periodo más corto, incluso en el aspecto político yo podría opinar, ¿no? En 4 años la administración federal actual ya no va a estar en el poder. Entonces, ahí puede perderse un poco el compromiso por parte de los países, ¿no? Creo que aquí Naciones Unidas lo que tendría que hacer es acortar los tiempos entre que un país es evaluado y un país es revisado en el seguimiento para ver los resultados que tuvo de su evaluación, porque un periodo de 4 años es muy largo, ¿verdad? En materia de derechos humanos, ¿verdad? Y los derechos humanos son de diario, de las 24 horas, y entonces hay que estar muy al pendiente de ellos. Sin embargo, bueno, pues tampoco debemos dejar de reconocer que ya hay un compromiso por parte del gobierno mexicano de llevar a cabo el estudio y analizar las recomendaciones, porque bueno, obviamente no necesariamente va a hacer caso de todas las recomendaciones, sobre todo como comentábamos antes de irnos al corte, por la cuestión de que una prioridad de este gobierno es el combate a la seguridad y algunas figuras de las que fueron creadas, o por ejemplo las que está proponiendo actualmente el presidente Calderón, como es la ley de extinción de dominio, pues llevan en su texto elementos violatorios de los derechos humanos. Entonces se tiene que hacer una compilación, un balance muy inteligente entre el combate a la delincuencia y el respeto a los derechos humanos. ¿Algunas políticas, leyes que se tengan que implementar para que estas recomendaciones se lleven a cabo? ¿O solamente es el compromiso, es la Bueno, palabra? dentro de las recomendaciones, como ya había mencionado, se nos hizo el de respetar y acatar los tratados en materia de derechos humanos de una manera incondicional, porque de alguna manera hemos reservado alguno de las disposiciones de estos tratados. No debemos ponerle condición al cumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos. Y bueno, toda esta reforma en materia de seguridad que se hizo el año pasado, pues a lo mejor también tendría que ser motivo de una nueva revisión para ponerla acorde a los derechos humanos. ¿Cómo cambia el panorama mundial de México después de este informe? ¿Cómo se...? Bueno, a nadie le gusta
ser sometido a examen, Sí. ¿verdad? Y mucho menos a veces salir con una nota mala. Entonces, desde luego que es una situación que no solo a México, sino a todos los países miembros de Naciones Unidas, que son la gran mayoría de los países del mundo, debe motivarlos a un cumplimiento más cabal por parte de los derechos humanos. Ok. ¿Se puede sancionar? Sí, el Consejo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas prevé la posibilidad de aplicar alguna sanción en caso de que los países no acaten las recomendaciones. Como apenas son los primeros países que se han evaluado, estamos todavía por ver, ¿verdad? Sí. Si esto se puede llegar a realizar. Qué bueno, qué interesante está este tema, de veras que da mucho que hablar, mucha tela que cortar, más aquí en México sobre materia de derechos humanos, pero bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Y bueno, quiero agradecerle a usted que estuvo presente y nos empapó con todos estos datos y esta plática tan buena sobre derechos humanos. Gracias por estar en el programa. Y bueno, pues les agradezco a ustedes también. Gracias por vernos. Esto es Panorámico, transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión.